tiempo y una forma fija de ver las cosas. Esta definición es de, ¿cómo se llama? Wikipedia, ¿cómo se dice? Wikipedia. Esa es la definición que tienen ellos. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa. Nosotros conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañen y estén con nosotros. Y bueno, en este día tenemos un programa muy interesante que compartir con ustedes. Y bueno, para eso presento a mis compañeros que hoy estarán conmigo. Presento en esta noche a Eduardo, bienvenido. Dios te pague, César. Buenas noches a nuestros radioescuchas que nos están sintonizando en esta noche. Y pues quédense con nosotros porque traemos un tema interesante. Tal vez va a surgir alguna controversia, pero estos son temas basados de acuerdo a la santa doctrina del Señor. Bueno, y que son de importancia, ¿verdad? Así Que es. no se ofendan las personas, sino que haya un aprovechamiento. Bueno, también nos acompaña Gerson, bienvenido también. Dios te pague, César. De antemano les agradecemos que pues nos den parte de su tiempo para aprender algo que estamos viviendo. Si no nosotros, pues la sociedad que nos rodea están viviendo, y por eso es muy importante dar a conocer pues estas cosas para beneficio de nosotros primeramente y también de nuestros amigos que nos sintonizan. Así es, bueno, ya escucharon ustedes, estamos completamente en vivo. El tema que hoy abordaremos será relacionado a algo muy común que las personas pues se vive a diario. Normalmente todos los días lo vivimos, todos los días estamos pues haciéndolo porque la mayoría de las veces pues nuestro trabajo es adorar a Dios o servir a Dios de la manera en que hemos sido enseñados. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa, vamos a hablar de la diferencia que existe entre la fe de Dios, el adorar a Dios, el servir a Dios con esa fe que Dios engendra en el corazón, y las personas que también sirven a Dios, es cierto, pero de una manera un poco diferente, no como a Dios le gusta, y que deja de ser una fe de Dios, una fe que agrada a Él y que pues da frutos, y se convierte en lo que es un fanatismo religioso. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar de lo que es una cosa, de lo que es la fe de Dios, lo que es el tener esa virtud en nuestros corazones y servirle a Dios con ella, y también lo que es el fanatismo. Y qué tan importante es que hablemos de esto, porque hay personas que desconociendo los términos dicen, esa persona es una fanática, o esa persona lo es así, o lo es de otro modo, y se confunden los términos. Al fanático en realidad no se le llama fanático,
o el mismo fanático no acepta que él es un fanático. Y las personas que no son de esa forma, que no son fanáticas, se les tacha o se les nombra con este a veces título despectivo, porque a veces es un título usado no para definir la situación en la que se comporta, sino como un tipo de ofensa. Ah, ustedes son fanáticos, pero en realidad no saben distinguir lo que es una cosa de la otra. Entonces, precisamente de eso vamos a hablar. ¿Se debe servir a Dios con la fe dada por Él mismo o debemos ser fanáticos? Pero bueno, vamos a hablar del fanatismo religioso, ese será nuestro tema central. Pero hay que ilustrarnos, ¿verdad? Hay que ilustrarnos primeramente hablando a grandes rasgos de lo que es ser fanático. Porque no solamente existe el fanatismo religioso, sabemos que existe también, hay diferentes clases de fanatismo. Existe el fanatismo deportivo, existe el fanatismo literario, existe el fanatismo artístico o el fanatismo de diferentes formas o aspectos, ¿verdad? Como lo queramos nosotros ver o mencionar. Entonces, pero siempre hay algo en común que distingue lo que es ya un aficionado común, lo que es alguien que le gusta un deporte, un artista, o que es muy aficionado a su equipo, sea de fútbol, de básquetbol, de lo que sea, como quiera que sea, pero sí estamos muy conscientes de esta situación, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir, decimos, analizándolo. Bueno, ¿cómo se comporta un fanático? ¿Qué es un fanático? ¿En qué me perjudica a mí que yo sea un fanático? Y si lo hablamos ya en el término religioso, ¿por qué me perjudica a mí ser un fanático religioso? O sea, ¿de qué mal? ¿Por qué Dios no recibe mi presente si lo hago de esa forma? Bueno, acompáñenos, estamos completamente en vivo aquí desde Los Ángeles, California, transmitiendo para ustedes en la frecuencia del 900 AM aquí en Radio Cali. O también pudiéramos hablar, nos pudieran llamar el día de mañana al teléfono que ustedes ya conocen, 714 es el área, 602-8354, para que platiquen con nosotros, nos dejen sus comentarios, sea también aquí localmente en nuestra página de Facebook, en Nosotros Conversamos, o en Twitter. También en Twitter nos pueden encontrar como @nconversamos. Ahí estamos completamente en vivo también para que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sugerencias de todo lo que pasa en su programa Nosotros Conversamos. Entonces, bueno, iniciamos nuestro tema ya de lleno. Decimos, es la diferencia que existe entre el fanatismo religioso y la fe de Dios. Adelante, Dor. Yo solamente, pues como decías tú, vamos a ver, a contemplar lo que la gente sabe de lo que es un fanático. Fanático en la lengua, en el diccionario de la lengua española, que todo el mundo, todas las personas tenemos alguno en nuestra casa, y si no, ya por medio de internet lo podemos constatar. Fanático, la definición quiere decir que defiende con apasionamiento y celo desmedido una creencia, una causa, un partido, etcétera. También fanático quiere decir entusiasmado ciegamente por una cosa. Yo para poder entender más lo que es entusiasmado ciegamente por una cosa, buscaba lo que es entusiasmado, lo que es que proviene de entusiasmo, que quiere decir exaltación del ánimo bajo la inspiración divina. Allí es en donde podemos nosotros ver que es cuando las personas que padecen de este entusiasmo ciego es cuando caen en lo que es el fanatismo, que es apasionamiento a favor de una creencia o un partido. Y pues como es obvio, y Gerson, tú sabes que de todos he sabido, para caer en esto, en lo que es el fanatismo religioso, lo que mencionaba nuestro compañero César, es de que hay alguien que tiene que como ser el maestro de lo que es lo que vas a defender. Fíjate, ¿sí? Eduardo, que pues antes de adentrarnos a lo que es el fanatismo, no es malo que a las personas o al ser humano o inclusive a nosotros nos guste, inclusive desde pequeños se nos enseña una cultura, por ejemplo, una religión, se nos enseña los deportes a veces. No es malo que nos guste, sino
el aferrarse a esa actitud. Precisamente el fanatismo nos dice es una actitud o acción desmedida. O Sí. sea, hay un descontrol, se pierde la cordura en defensa de una teoría o una cultura, en cualquier ámbito, sea en el ámbito religioso, en el ámbito deportivo, en una ideología. Entonces, no es lo malo que nos guste, no es malo el deporte, no es malo la cultura que traemos de nuestras naciones. Lo malo es cuando ya hay una, vamos a decir, pérdida de la lógica, de la razón. Entonces, allí es, vamos a decir, donde ya no es correcto. Y muchas de las personas fácilmente lo pueden confundir que sea bueno cuando en realidad ya es un fanatismo. Sabes, precisamente más bien recalcando lo que es el fanatismo de acuerdo a las definiciones que son, que son concretas y que son perfectamente enfocadas en lo que es el fanatismo por medio de internet. Nuestros amigos que nos están escuchando lo pueden ratificar, que estamos diciendo lo que es real y verdadero, lo que es el fanatismo. Concretamente es la incapacidad para admitir el mundo en su diversidad y para aprender de los otros. Es que llega un momento en que el que es fanático, no solamente el que respeta, porque una cosa es el que respeta, el que cree, el que tiene fe, y otra cosa es el fanático. El fanático es terco, es rebelde, no acepta, no quiere avanzar. En algunos términos, algunas personas dicen como que es mediocre. En lo que está, en eso se quiere quedar. No quiere razonar al respecto ni pensar qué hay más allá, qué puede hacer diferente, etcétera, ¿verdad? Como por ejemplo, mira Eduardo, Sí, yo tengo algunas diferencias para que las personas vayan viendo. La fe de Dios en el ser humano produce una iluminación divina y el fanatismo ciega. Y muchas personas confunden las cosas, pero uno va analizando, el fanatismo no te ilumina, sino se ciega en su mente y ve las cosas nomás como él las quiere ver. Por ejemplo, si hablamos en el ámbito, por decirlo así, deportivo, el fanático, para él es imposible que su equipo favorito vaya a perder. Eso se mete en su mentalidad, entonces, y se cierra de que su equipo va a ganar y va a ganar, y es capaz de hacer, vamos a decir, apuestas o cosas, porque él considera que su equipo es invencible, sin saber de que el juego es de 11 contra 11 y que cualquier cosa puede pasar. Pero el fanático, pues, se ciega. Así es, fíjate, exactamente lo que dices, lo que es la fe es una luz que nos ilumina, que nos conduce, que nos dirige exactamente por donde Dios quiere que nosotros nos dirijamos. De hecho, recuerdo las palabras del apóstol que decía, vamos a hacer obras que nosotros no preparamos, decía que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esto es la fe de Dios. Y sin embargo, el fanático cae en una... que no acepta lo que es la realidad, que se opone al movimiento que conduce a la realidad. Dice, inclusive decía yo, el término de definición de lo que son los seres humanos, ¿verdad? Por tanto, no puede ver cambios en ella. Él dice, a mí me enseñaron así y yo así lo voy a aceptar. A mí me ha pasado, han dicho, no, ¿sabes qué? Yo sé esto, a mí me dijeron esto, y nos cierran la puerta. Hay muchas características vamos a decir, de las personas fanáticas. Una de ellas es que no obedecen las reglas. Porque en todo ámbito hay reglas que se tienen que cumplir. En lo religioso hay reglas, hay mandamientos de parte de Dios. El fanático las sobrepasa. Vamos a decir, en lo deportivo también hay reglas. Vea, hay que respetar al que tiene diferente pensamiento, al que le va al otro equipo, hay que respetarlo, pero el fanático sobrepasa, vea, esas reglas y se le hace fácil agredir al rival, vamos a decirle, que debería de verlo también como ser humano, como un amigo, pero no, él
lo quiere agredir, inclusive hemos visto que han habido casos fatales. ¿Por Sí. qué? Por el fanatismo, precisamente. Es que el problema no es alegrarse. O sea, tú te puedes alegrar si tú dices, bueno, yo soy muy aficionado de tal deporte. Está bien. No es malo que tú tengas un deporte que a ti te guste, sea el que sea. Ahorita no vamos a decir, no, pues este o aquel, no. El que te guste a ti, no hay problema. Que te guste, o que si tú dices, a mí me gusta siempre ir a verlos jugar, no hay problema. Pero el problema es que por no saber controlar tus emociones, sean de que sea porque hubo un triunfo de su parte de ellos, o sea porque estás experimentando una derrota, y que obviamente pues eso te causa tristeza, dolor. El problema es precisamente ese, que por no saber controlar lo que tú sientes, sea alegría o tristeza, vayas a perjudicar a otros, que a lo mejor igual que tú, también están ahí porque les gusta dicho deporte, o están a lo mejor, fueron a ver un concierto de un artista que les gusta, y que de la misma manera, si tú estás ahí o ambos están ahí, es porque a los dos les gusta, tienen cierta pasión por ese artista o ese concierto o ese deporte o esa película, si es que van al cine, o sea, lo que sea. No es malo entonces el que tú digas, no, pues yo tengo afición por esto, no. El problema es cuando ya no es una afición sana, una afición normal, que tú dices, bueno, yo esto o aquello, no. Que no te sepas controlar y que ya tú, esa emoción o tristeza, alegría, lo que tú sentiste, ya se convierta en algo que cause daño a terceros. Si tú solo gritas, te desesperas y hasta tú mismo golpearas la pared, bueno, pues tú mismo te estás dañando. Pero si tú sacas ese odio o ese coraje o esa frustración, sea con tu familia, con tus amigos o con alguien que ni siquiera tiene por qué padecer eso, bueno, ahí es donde está lo malo. Y eso estamos viendo en algo netamente común que se ve pues hasta en estos mismos días. Y siempre se ha visto, pero que normalmente cuando hay series importantes, campeonatos importantes o conciertos de alguien muy importante de renombre, pues pasan estos acontecimientos. Pero repetimos, no es tanto eso, es cuando ya las personas se sale de control y eso ya las personas dicen, no, hay que celebrar, pero tranquilos, hay que emocionarnos, pero no pasarnos como una expresión que entre las personas es muy famosa, que dicen, se pasaron de la raya, se fueron a los extremos, hubo esto, hubo aquello, y lo que empezó con un festejo terminó en una tragedia. Es precisamente lo que es el fanatismo, y hablándolo materialmente. Ya que estamos, César, hablando de pues las cosas materiales y ejemplos materiales, porque pues en todo ámbito hay fanatismo y hay algo que está dentro de lo normal, dentro de lo que es, vamos a decir, bueno, entre lo que es agradable. Yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, en un estadio de fútbol hay diferentes seguidores, pero vamos a poner de un ejemplo de un seguidor que se va con su familia, con su esposa, sus hijos, va a ver a su equipo favorito, y esta persona lleva en su mentalidad que su equipo, así como puede ganar el triunfo, puede también salir con un empate o inclusive puede perder. Pero va él ya con esa mentalidad, y él sabe de que pues en el fútbol puede haber un momento bueno para sus jugadores favoritos, como también puede haber un momento malo. Entonces él sabe que hay también leyes en el estadio, que vamos a decir que tiene que mantener un cierto límite, no puede adentrarse a donde está su jugador favorito. Él lleva en mentalidad todo eso y festeja los goles. Y cuando, vamos a decir, no hay goles, sí llega un poquito la tristeza, pero mantiene ese orden. Ese es un ejemplo. Hay otras personas que también le van a un equipo favorito, pero pues llevan la mentalidad de que su equipo no va a perder. Entonces por eso hacen ellos muchas cosas. Apostar dinero, por ejemplo, por su equipo, o diferentes cosas que hacen con sus otros amigos en el trabajo, porque ellos consideran que su equipo es invencible y de que van a quedar campeones. No tienen en mente cosas que pueden pasar como lesiones en la cancha o expulsiones, o vamos a decir, o que el árbitro vaya a pitar una jugada como no es correcta. Y
han llegado inclusive a sus mismos, vamos a decir, compañeros que a ellos le van de su equipo, han llegado a agredirlos por haber fallado algún gol, por ejemplo, o por haber fallado algún penal, o por no haber hecho una jugada que ellos consideraban que la debieron haber hecho. Entonces, para que ustedes vean, amigo Radio Escucha, la diferencia. Hay quien, vamos a decir, va con su mentalidad en lo razonable, en lo que puede pasar, en lo que puede acontecer, y hay quien pues ya se imaginó que su equipo va a salir vencedor, y al ver todo lo contrario, sobrepasa las leyes y llega a cometer actos que a lo mejor después llegue a arrepentirse porque son encarcelados o porque perdió la vida, pero lo que cayó esa persona fue en un fanatismo. Ese era mi ejemplo que quería dar. Y fíjate, Gerson, exactamente como tú lo estás narrando, ¿qué pensamos nosotros de una persona que es fanática deportivamente, o en este caso que tú lo estás mencionando así? ¿Acepta modificación en su pensamiento? ¿Acepta que algún consejo al respecto, decirle, oye, ¿sabes qué? Tranquilo, solamente estamos viendo, es un juego, ¿qué piensa él, fanático? Al contrario, se aferra, dice, no, esto es, y grita y quiere agredir verbalmente a la persona que quiere abrirle los ojos para que no se esté comportando de esa manera. Porque hay personas que son sensatas y son aficionados. Hablas tú del fútbol y son aficionados y van a ver a su equipo, tienen el equipo favorito, pero no es fanatismo, ellos son aficionados a ese equipo. Y no hay fanatismo como para cegarse a grado de otros. Y cuando ellos solamente estamos viendo qué pasa con aquel fanático. Y la fe, fíjate lo que nos dice en la definición de fe, la fe es respetuosa y el fanatismo es intolerante. Así es. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, pero que a veces la persona las puede llegar a confundir. Y inclusive, decías tú, el fanatismo es intolerante. El fanatismo, decía yo, recuerda la definición, decía, es terco y rebelde. ¿Y quién ha sido rebelde desde el principio? Hablando ya en el término religioso. El enemigo de nuestras almas, el diablo. Él siempre ha mostrado una rebeldía a lo que es, inclusive a lo que es establecido por Dios. Como dice la Escritura, a las leyes, olvidé la cita, en Judas está, que falta respeto aún a los superiores. Voy a buscar la cita y ahorita se los doy. Precisamente, mira, hay muchas cosas que pues la misma Sagrada Escritura nos dice acerca de la enseñanza del cristiano. El cristiano se tiene que sujetar a las leyes terrenales, a los gobiernos que también están siendo puestas por nuestro Dios. Eso es la fe. Pero el fanático, a él no le importa, él no se quiere sujetar a las leyes y precisamente, pues por eso termina, vamos a decir, en cárceles. ¿Por qué? Por la manera en que actuó. Vamos a decir, actúa de acuerdo no a su razonamiento, sino a la adrenalina del momento. Que ve que el otro está festejando, pues a él le entra el enojo y lo quiere agredir. Entonces ya eso es una acción ¿de qué? De un fanático. Así es. Y si hablamos, ya estuvimos mencionando ejemplos de cómo se comporta un fanático, y yo creo que nadie nos puede cuestionar esto, nadie puede dudar porque lo hemos visto en cualquiera de los aspectos, sea artístico, literario, sea en este caso de personas que han matado, inclusive de ellos mismos, porque normalmente en ocasiones se ve de que bueno, lo mataron a alguien ajeno o contrario de su partido, de su país, pero no. Ha habido gente que incluso entre ellos mismos, por la desesperación, la frustración o el coraje, entre ellos mismos se han matado. Y viene a mi mente un ejemplo que hace algunos años, precisamente jugando lo que es el fútbol, una persona precisamente pues falló y hizo un autogol contra su equipo, y por eso ellos perdieron y los eliminaron del campeonato. Cuando esta persona regresa a su país, sus mismos compañeros, no de equipo, pero sus mismos compañeros de afición del país, lo mataron. Porque decían, tú eres el responsable de que nosotros hayamos perdido. En lugar de haberlo visto como una falla, porque no creo que lo haya hecho a propósito, porque ellos mismos estaban jugando para ganar.
pero no supieron controlarse y lo mataron. Le quitaron la vida. O sea, ya no fue solamente un insulto, un grito o hasta un pleito. No, no. Ahora sí que su fanatismo lo cegó y no les importó haberle quitado la vida a esta persona. Entonces, esto es lo que a grandes rasgos es el fanatismo, decimos nosotros, en el aspecto que lo querramos ver, cómo se comporta, porque hay diferentes situaciones, definiciones que pudiéramos nosotros mencionar. Entre esas yo quisiera dar una que pues tomamos del diccionario. Es una viva exaltación del ánimo, el cual es fuertemente señoreado por una opinión falsa o exagerada sobre algo. Es cuando se lleva exceso a algo, sea en una creencia religiosa, sean cuestiones políticas o que sean diferentes cosas que se están tratando. Pero hay una manía por alguna cosa en particular y es una aflicción extremada hacia una cosa. Y luego decíamos, un fanático es alguien que defiende con tenacidad y furor opiniones cerradas. Pero ya estamos hablando en este caso en materia de religión. O sea, por ejemplo, tú vas y le explicas a una persona, mire señor, señora, o como lo hacemos aquí en el programa abiertamente, donde muchas personas nos están oyendo, sintonizando, y les damos las gracias por ello. A Dios se le tiene que servir de esta forma. Miren, no se inclinen a las imágenes porque eso no es de Dios. Miren, las imágenes no tienen poder. Miren, eso que hacen de ir millones y millones durante el año y más en los días de diciembre ante la Basílica de Guadalupe no es de Dios, no es correcto, no es algo bueno. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué dicen? No, 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 eso está bien, nosotros no estamos de alguna manera ofendiendo a Dios, nosotros no estamos de alguna manera pecando a Dios, estamos sirviendo a Dios, nosotros no somos fanáticos, dicen ellos, nosotros no ofendemos a Dios, nosotros y quieres tú, mire, pero es que mire, aquí la palabra de Dios explica esto, dice esto, mire, vea que esto sí usted está ofendiendo a Dios porque dice, no, 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 yo no soy idólatra, yo nomás la quiero, la respeto, no, pero mire, ¿qué están haciendo? Se cierran, ya, y ahí ponle que no son violentos a lo mejor, o sea, de ya agarrar a golpes a otra persona, sencillamente para sí mismo dicen, no, esta es la religión que me enseñaron mis padres, o a veces que ni siquiera les explicas tú, ni siquiera te dan oportunidad. Tocas a una de las puertas, mire señor, señor, estamos hablando de la palabra de Dios, y luego el portazo. Y si te va bien, nomás te dicen, ¿sabe qué? Mayormente lo clásico, ¿verdad? Que a veces ponen su calcomanía en la puerta. Y te dicen, no, este hogar es católico y no aceptamos propagandas. ¿Y cómo le podíamos llamar eso? Fanatismo. Y les empiezas tú a preguntar, oiga, ¿usted va a la iglesia porque está convencida? No, porque es lo que me enseñaron mis papás. Oiga, entonces usted no sabe mucho, ¿verdad? De su fe. Quisiéramos que nos explicara a ver lo que usted cree. No, 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 mira, a mí déjame en paz. Yo estoy bien, yo soy tranquilo, yo esto es lo que me enseñaron mis papás. Y para que lo saques de ahí, imposible. Entonces, así se muestra un fanático. Una cosa es estar segura en su fe, porque es muy diferente. Una cosa es defender tu fe, una cosa es estar seguro y convencido de que, claro, tú dices, bueno, nadie nos tiene que mover. Pero una cosa es que tú estés convencida en tu fe, que creas realmente los de Dios y todo. Y otra muy diferente a que te cierres a la verdad, a la realidad, a las opiniones, a defender tu fe. Esa es la diferencia. Yo quiero comentar algo. La psicología, ellos afirman de que el ser fanático viene por la inseguridad. Es lo que ellos afirman, que cuando una persona es insegura, entonces fácilmente usa actos delictivos o violentos o pues se enoja fácilmente. Y con respecto a lo que tú hablabas, a veces cuando la persona no tiene, vamos a decir, el conocimiento de Dios, no conoce de los mandamientos o las enseñanzas de nuestro Dios, por eso es que, vamos a decir, no quiere ni oír. Cuando la fe es algo que viene a iluminar a las personas, es un conocimiento que le llega a las personas, pero el fanático, por esa misma inseguridad, que no haya cómo defender su creencia, cómo no haya defender los actos que él está haciendo, o no encuentra una referencia
lógica en las Sagradas Escrituras. Por eso es que viene a veces el enojo y a veces son las malas expresiones que salen de ellos, porque hay una incapacidad, hay una inseguridad en ellos. Y eso es una manifestación precisamente de fanatismo. Porque cuando está la seguridad, pues uno puede dar con firmeza una respuesta apropiada. Sí, ese era mi comentario. Ok, yo sabes lo que estaba pensando en lo que estabas diciendo, Gerson, la falta de raciocinio que tiene la persona que es fanático, porque no, obviamente, como decía yo al principio, no acepta consejos, mucho menos acepta que le digan, sabes qué, mira, razona, piensa, lo que vamos a hablar, no, yo soy así, yo pienso así, yo creo así, y no solamente que a veces son fanáticos obviamente que el fanático no tiene fundamento, ¿verdad? Sí, solamente son arraigados por causa de los padres que están mal enseñados, que es que mi papá era así y yo soy así. Es que allí nací, allí me voy a morir. Así es. Y ese es una pues, fanático ciego, ¿verdad? Completamente. Yo pienso que no busqué los sinónimos, pero tal vez un sinónimo de fanático tal vez va a ser ciego, si lo buscamos después a ver si es ciego, terco, testarudo. Gente que no le gusta razonar, preocupado, exaltado, ciegamente por una cosa. Y César, y siempre vamos a decir, han existido los fanáticos, inclusive fueron los que le dieron muerte al Hijo de Dios, esos fanáticos. No podían, vamos a decir, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, entonces buscaron otros métodos. Así también en la actualidad hay muchos fanáticos en diferentes aspectos, pero hay quien sí se presta al diálogo, sí se presta a razonar, a ver, ¿cómo no? Dame tu punto de vista, ¿cuáles son tus razones para afirmar esto? Entonces, cuando ya hay ese, vamos a decir, esa mente que se abre a razonar, a escuchar las diferentes opiniones, entonces ya ahí ya no hay un fanatismo. Pero cuando la persona no se presta a eso, entonces eres fanático. Y es lo que nosotros, pues al dar a entender esto, al dar a conocer este tema, eso es lo que estamos analizando, si somos o no somos fanáticos, o nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, son hombres de fe o son hombres fanáticos. Fíjate que yo me estaba acordando con lo que acabas de mencionar, otro ejemplo bíblico muy señalado y conocido por todos nosotros de fanatismo. ¿Te recuerdas? ¿Se recuerdan, muchachos, los profetas de Baal? Los hombres que estaban tan seguros de que aquellos a su Dios les iba a responder. ¿Cómo se ponen a ellos? Pues ellos no saben, pero era una ceguera que tanto que el profeta de Dios, cuando los veía, lo que hacían ellos, todo lo que hacían en su cuerpo, en su carne, porque era el fanatismo que los cegaba, que los tenía en su terquedad de que ellos iban a encontrar respuesta de lo que estaban pidiendo, y sin embargo el profeta decía, llámele, a lo mejor está dormido, posiblemente, y ellos sí nos va a contestar, y ya estaban, y ahora sí, como dice algunas personas, y duro y dale, y nada más no encontraron alguna respuesta. ¿Y por qué estaban ciegos? Es que eran hombres fanáticos. Sin embargo, cuando estaba allí el hombre que de Dios tenía la fe, todavía ni siquiera empezaba, y como Dios había puesto la fe, ahí estaba la respuesta de Dios. Esa es la gran diferencia que nosotros podemos ver. Y es que precisamente es ahí precisamente donde radica la diferencia en lo que es un fanático y el que sirve a Dios, porque mucha gente confunde los términos o cree que de alguna manera puede estar bien. Si vemos la escritura, yo invito a las personas que están con nosotros a que tomen su Biblia. Hay un texto una parte de la Biblia, el libro de los Hebreos, donde nos habla precisamente de la fe, el capítulo 11. Todo el capítulo nos narra realmente de qué es la fe, de ejemplos de personas con fe, que es verdad, fueron de alguna manera intrépidos, atrevidos para algunas cosas, porque dice que conquistaron reinos, taparon fuegos de impetuosos, hicieron muchas cosas, pero a ellos no los movió un fanatismo, los movió una fe. Entonces, ¿qué tan importante es
saber cómo estoy sirviendo a Dios. Si lo estoy sirviendo con fe, mi presente está siendo recibido. Pero de lo contrario, si lo estoy sirviendo a Dios de una manera fanática, pues entonces mi presente no va a llegar a Dios. Mi presente no va a ser recibido por Dios. Y es donde queremos invitarlos a ustedes. Dice el versículo 6 de precisamente del libro de los Hebreos, capítulo 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué necesito yo para agradar a Dios y que mi servicio sea válido, sea recibido, sea aceptado por Dios? Hacerlo con la fe. Ahora, tampoco cualquier fe, porque sabemos y entendemos que existe una fe común que se le denomina como fe animal o fe silvestre. Una fe que por lo regular todas las personas tienen, que saben que existe un Dios, los que lo creen, y muchos sí lo dicen. No, yo sí creo que existe Dios, yo creo que existe el cielo. Otros dicen, yo también creo que existe el infierno, pero es muy superficial. Tú pregúntales más de Dios, qué es lo que enseña Dios, lo de la fe, y todo lo que va al respecto, y no te van a saber contestar, porque su fe es superficial, es silvestre, es animal. Y decimos animal no ofendiendo a las personas, sino la palabra de Dios así le llama, animal o terrenal. Pero ¿qué diferencia hay cuando esa fe, que dice que empieza a nacer cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando dice es por el oír, y el oír de la palabra, pero no de los hombres, no lo que te enseña el Padre cada semana, que a veces ni siquiera te enseña, nomás lee un párrafo, a veces, muchas veces ni lo explican bien, y en ocasiones cuando lo explican, pues ni siquiera a veces las personas también están poniendo atención, están en otras cosas, entonces todo influye. Pero decíamos, escuchar la palabra, pero la palabra de Dios. Eso es importante, porque así van haciendo una fe de Dios. Pero ahí es donde podemos ir mezclando varias cosas. Para que tú escuches la palabra de Dios, ocupas escucharla precisamente de un hombre de Dios. Para que la palabra pues vaya haciendo fruto en tu corazón, vaya haciendo, pues la vaya recibiendo, la vayas aceptando, asimilando y vaya después habiendo un crecimiento. Pero decimos, tiene que ser una palabra de un hombre de Dios. A alguien que haya mandado también a sus siervos a que te hablaran, a los obreros en este caso, por decirlo así, para que nos demos a entender. Y decía, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice el apóstol Pablo, será salvo. Y empieza como una cadenita, ¿verdad? Una serie de acontecimientos. Bueno, pero ¿cómo van a invocar a alguien que no conocen? ¿Y cómo van a saber de alguien, del Señor en ese caso, si no hay quienes haya predicado? Y empieza, bueno, ¿y cómo van a predicar si no son enviados? Entonces, todo eso, veamos el proceso, digámoslo así, o la secuencia que hay para que a tu corazón llegue la palabra de Dios. Primeramente, los que te hablaron tuvieron que ser autorizados. Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y enviados por quién? Gracias a Dios, a nosotros, lo hicimos con satisfacción, nos ha autorizado un hombre de Dios, un apóstol del Señor, que nos ha enseñado precisamente a hablar la verdad. Y en sus expresiones siempre han sido de que la mejor manera de hablar la verdad es exponerla, son sus palabras. No negarla, no ocultarla, sino hablarla, exponerla. Y es lo que nosotros hacemos aquí en este medio que nosotros tomamos, que es la radio, y que decimos llega a muchos lugares, a los miles de personas que nos escuchan, sea a través de la radio localmente aquí en Los Ángeles o a través de internet localmente o internacionalmente, mundialmente, a través de estos medios. Esa es la forma en que llega la palabra a tu corazón, la palabra de Dios, la palabra que te dice cómo servir a Dios, cómo es de que tú te acerques a Él y le pidas, le digas y aprendas a servirle. Pero decíamos, es una secuencia. Pero si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿quién lo mandó? Te van a decir, me lo mandó el anciano fulano. Y el anciano fulano, pues ahí te va a decir, pero no viene de parte de Dios. Los mormones igual, o los católicos que también tú encuentres por ahí. Entonces,
La fe nace primeramente para que tú la tengas por la palabra de Dios y va dando frutos y va haciendo obras, que es el resultado de la fe, va dando obras y ya las obras son tu servicio a Dios, que es el que Él recibe, pero es un servicio racional. El apóstol Pablo lo decía en Romanos, hablándole a la iglesia de los Romanos, el capítulo 12, les hablaba y les decía que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable, lo cual es vuestro culto racional. Entonces estamos viendo que la fe razona, la fe actúa, la fe es cierto, es seguridad, porque te hace estar firme en lo que tú has creído y convencido, y te da la tranquilidad de que estás seguro. Pero una cosa es la seguridad, la convicción y la fortaleza que tú tienes en creer en algo, o en este caso en nuestro Dios, y otra cosa es que te aferres a algo que ni siquiera tú sabes lo que es. Esa es la diferencia, porque el que tiene la fe, ok, sí está firme, pero ¿por qué está firme? Porque sabe lo que tiene, sabe lo que cree, sabe defender. No dice, no, pues, pues yo soy así, si quieren bueno, y no, o eso es lo que me enseñaron mis papás, pero ¿qué te enseñaron tus papás? No saben. Es lo que estamos hablando de la fe y con respecto a lo que es el fanatismo. Yo tengo Sí, un comentario. Entre la palabra fe viene del hebreo que significa emuna. Básicamente el significado de emuna son tres cosas: firmeza, seguridad y fidelidad. Entonces la fe, eso es lo que produce en la persona que la recibe: una firmeza, una seguridad y una fidelidad. La fe es la creencia o confianza en algo o en alguien. Algunas personas, por ejemplo, tienen la confianza en las imágenes, en la idolatría, pero ahí es donde entra. Esa no es una enseñanza de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, todo va a pasar, pero mi palabra nunca. Decía Él, no va a quedar piedra sobre piedra, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Entonces ahí es donde uno empieza a analizar, bueno, la palabra del Señor, ¿qué nos enseña acerca de las imágenes, acerca de la idolatría? Entonces, ¿por qué muchas personas toman estas cosas para practicarlas y ponen la creencia y la confianza en estas cosas cuando no hay una base en la enseñanza del Señor Jesucristo? Entonces, ya ahí es una fe, pero es una fe terrenal. Y lo que nosotros queremos es que las personas analicen que si hay una seguridad, si hay una certeza en las cosas que a veces no se ven, pero con una lógica, con un fundamento, y precisamente pues es en las Sagradas Escrituras. Muchas personas al no tener esa base en las Sagradas Escrituras es donde entra una frustración, donde entra el fanatismo, y eso sí no es bueno. Muchas personas han llegado a caer, vamos a decir, en el fanatismo precisamente por carecer de esos fundamentos. Al carecer de esos fundamentos, entonces uno tiene que hacer lo que aconseja las Sagradas Escrituras: buscar la verdad, conocer la verdad, y esa verdad es la que les va a dar la libertad a cada uno de ellos. Fíjate lo que estás mencionando, el que actúa con fe razona en todo tiempo, porque el fanatismo es una ceguera y sin embargo la fe es una luz que te despierta. El apóstol nos enseñaba a través de las Sagradas Escrituras que escudriñemos todo, leemos todo, vemos todo, analizamos todo y retenemos solamente lo que es bueno, lo que es de acuerdo, ahora sí como siempre decimos, a la luz, a la ley y el testimonio. Si no hablasen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Yo esto me pongo a pensar por lo que decía César y lo que contestaba Gerson, comentabas, Gerson, de por ejemplo, cuando se acerca el día 12 de diciembre, cuando los hombres están entusiasmados por algo
muchos periódicos y revistas, historiadores sacan sus relatos de que esta aparición no existió porque no existió un tal Juan Diego, y salen muchos, y sin embargo el fanático ni siquiera se atreve bueno, a ver qué dice el historiador, a ver qué dice este periódico al respecto, que están hablando lo contrario. Pero ¿por qué están hablando lo contrario? Porque ya muchos hombres han descubierto que esa es una mentira, que se inventó el comercio, acompañado muchas veces que pues ellos son comerciantes de primera, la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y son fanáticos y no se ponen a ver esas situaciones. Ahora, nosotros los invitamos porque nuestro programa es la verdad a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿No quieres creer a los periódicos? ¿No quieres creer a los historiadores? Ponte a leer la Biblia. Lee qué dice la Escritura. Mencionaban los jóvenes aquí presentes de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estamos hablando de una invención, es lo que Dios, por inspiración en su santo apóstol, que fue el apóstol Pablo, que escribió la carta a los hebreos, es lo que él mencionó para que nosotros lo vivamos. Mira, a veces es tan sencillo analizar. Dice, es certeza de lo que no se ve. Nosotros, por eso decimos que tenemos fe, porque a Cristo no lo hemos visto, pero el católico no, ese sí lo ha visto porque le han puesto una imagen. A los demás santos también, a San Pablo, San Pedro, ellos tienen una imagen porque lo necesitan ver. Entonces ya esa ya no es fe. Deberían de ellos analizar eso. No estén cayendo en lo que no es fe, sino que es fanatismo. ¿Por qué? Por no tener precisamente ese cuidado de parte de ellos, de analizar pues precisamente en el camino que están. Hay muchas cosas. La historia nos dice de que por ejemplo, si hablamos de el fanatismo en el ámbito religioso, nos dicen que han habido ejecuciones públicas. ¿Por quién? Por los líderes de la Iglesia Católica. ¿Y por qué han sido esas ejecuciones? ¿Por qué han habido actos terroristas o conflictos bélicos de parte de la Iglesia? O vamos a decir, inquisiciones, cruzadas de parte de la Iglesia Católica. Bueno, porque ellos no tienen estos hombres no son de Dios. Entonces, como no son de Dios, no han actuado de acuerdo a la fe, han actuado de acuerdo al fanatismo. ¿Y quiénes han sido las víctimas? Bueno, pues a las personas que asesinaron. Y fíjate que muchas veces la víctima es otro fanático, que por no querer razonar, algunas veces sí, son personas como le sucedió a Miguel Hidalgo y Costilla, el que dio la libertad al país en cuanto a leyes, al país de México. Él quiso abrir, quiso separar, y ahí está, habiendo sido él miembro de esa secta, de esa iglesia romana, por el mismo fanatismo él fue fusilado. Y muchas veces el fanático, por cegarse, por querer estar allí, por pues el sinónimo terquedad, allí está, y él sufre las consecuencias de su fanatismo. La fe da sus frutos y el fanatismo también da sus frutos. Entonces, a través de la historia, aunque vamos a decir los líderes católicos hayan querido encubrir y algunos de sus líderes hayan pedido perdón por esos actos que se cometieron, bueno, eso es parte de sus frutos. Y no, aunque ellos hayan querido encubrir, no han podido encubrir. Entonces, son frutos no de fe, son frutos del fanatismo romano, precisamente. Adelante, César. Y fíjate que, hablando de ese fanatismo, decíamos, es muy diferente cuando tú tienes la fe de Dios, la crees, aceptas porque el apóstol lo decía. La fe es la certeza. O sea, sí habla de una seguridad, una convicción, pero esa convicción no te lleva a matar a nadie. Esa seguridad que tú tienes por defender, porque el apóstol Pablo, incluso Judas también lo hablaba, que contendáis ardientemente por la fe, pero no decía que mataras a nadie. O sea, de alguna forma no te hace
con el derecho de que mates a las personas, de que si no crees tú, porque imagínate cómo nos viéramos nosotros saliendo a la obra, yendo a predicar, con una pistola aquí en la cintura, y si una persona decía, no sabe que no tengo tiempo de oírlos o no quiero oírlos, luego sacar y matar a la persona. No, eso está en O que contra fuéramos en las personas y quisiéramos, no, mire, venimos hablando de la palabra de Dios, no, no, no me interesa, agarramos la pistola y matarlos. no, O si no de esa forma, agarrarlos del cuello y azotarlos con la pared. No, no, no. Usted tiene que creer en lo que yo le estoy diciendo, porque, o sea, es un ejemplo para que viéramos. Nosotros se nos ha enseñado a respetar, es cierto. Compartimos la doctrina que hemos aprendido de un hombre de Dios para que las personas también lleguen a este conocimiento. Pero si mi vecino es testigo de Jehová, es católico, es mormón, es sabático, pues no porque él no tenga mi fe o no porque él no comparta lo que yo creo o pienso, pues lo voy a agarrar a golpes cada vez que lo vea, o voy a ir a tocarle su casa o prenderle algo ahí para que se queme su propiedad, o aventarle un perro cada vez que lo vea, o no, 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 o sea, el hecho de que mi vecino, pariente, conocido no comparta mi fe, mis creencias, no me da derecho a hacerle un daño. No tengo yo el derecho ni la facultad de ofenderlo, de gritarle y decirle, pues, ¿sabes qué? Eres un esto, no es un aquello, porque no compartes mi fe, porque no compartes lo que yo te he enseñado, porque no quieres hacer caso de las invitaciones que yo te he hecho de que vayas conmigo a la iglesia. No, no me da el derecho. Aún así, rechace si yo le hablo de la palabra de Dios, porque de lo contrario ese es fanatismo. Y yo esto me acuerdo porque en una ocasión nos llamó alguien y nos dijo, ¿saben qué? Me gustaría que me dieran la dirección de dónde están localizados. Y le preguntamos que por qué. Es que dice, yo quiero ir a quemar su cabina de radio. Por los programas, por las cosas que ustedes hablan. Dice, nomás díganme dónde están localizados, porque me gustaría ir a quemar la cabina. O sea, analicemos pensamientos de alguien que tiene la fe de Dios. Es el amor que les ha enseñado el Papa en turno, que en aquel entonces pues era Benedicto XVI. Que si no amas al prójimo, o si no, o como ellos dicen, Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, incluso a tus enemigos, y ellos no. Ellos nos ven como enemigos, pero buscan nuestro mal, creen que estamos haciendo un mal, creen que estamos haciendo algo que no va de acuerdo a lo de Dios, desconociendo que es todo lo contrario. Entonces, el que yo tenga mi fe en algo y el que mi vecino tenga una fe diferente, no me da derecho. No puedo yo hacerle ningún daño. Decimos, aún él rechace lo que yo le hable. No puedo, o sea, si yo ya le hablé, bueno, puedo insistirle, puedo volverlo a aconsejar, a hablarle, tratar si él quiere escuchar, pero no puedo obligarlo, no puedo yo forzarlo o desquitarme con él, con su familia, con sus hijos o con sus propiedades. No puedo hacerlo, porque eso no me enseña la fe, eso no me enseña un hombre de Dios. Es cierto, si no quiere, bueno, pues lo dejamos, pero de alguna manera la fe nos permite ese entendimiento de respetar. ¿No quieres? Está bien, bueno, yo te ofrecí, como ahorita tenemos ya, si Dios quiere, 15 años, vamos a cumplir, si Dios quiere, en octubre, hablándole a las personas. ¿Cuántas personas no habrán oído? ¿Cuántas personas no han escuchado nuestro programa? Algunos quizás han entendido y nosotros no sabemos. No sabemos cuántas personas en lo oculto les han servido nuestros programas o incluso hasta se han convertido, han dejado su manera de obrar, pero decimos, otros no sabemos, otros a lo mejor lo escuchan solamente por oírlo, otros porque ya les gusta, o sea, de muchas formas. Pero decimos, a pesar de esto, nuestro programa no es un programa para ofender a nadie. Es verdad, decimos, a veces se hieren susceptibilidades de personas que tienen su fe, pues decimos, muy arraigada en algo que no es de Dios y que de alguna manera se ofenden. Pero es precisamente el propósito de este programa, que veas, bueno, ¿eres fanático o eres una persona con fe? ¿Sirves a Dios con esa fidelidad
o eres una persona, decimos que solamente eres fanática. ¿De cuál eres? ¿Cómo te clasificas? Porque de ahí depende, decimos, que nuestro servicio sea pues agradable, sea recibido delante de Dios. Porque imagínate, ¿de qué le sirve a una señora esas que les llaman de que se dan golpes de pecho estar en la misa de la mañana, de la tarde, de la noche y que Dios no acepte su presente? ¿De qué le sirve a las personas que van hincadas con nopales y se van pegando en la espalda y van con las rodillas sangrando? Y sea porque le hicieron una manda, o sea porque quieren hacer algo, o están pidiendo algo. ¿De qué le sirven, por ejemplo, esos casos que son de fanatismo para ellos, si Dios no los está tomando en cuenta? Gente que maltrata su cuerpo, como veíamos el caso de los estos profetas de Baal, que a ellos no les importó sangrar su cuerpo porque ellos tenían una convicción, sí, convicción equivocada, pero ¿de qué les afecta? ¿De qué les sirve? En cambio, qué diferente es cuando no, sirves tú a Dios y hay una recompensa, que es el propósito. Yo creo que todos servimos a Dios no tanto por conveniencia, pero sí porque sabemos que Él nos va a recompensar y porque Él lo prometió. Pero imagínate que yo sirva a Dios y me esfuerce y al final de cuentas no recibo nada, no obtengo nada, o sea, ¿qué caso tiene? Ahí el propósito del programa, que entendamos. ¿Eres fanático? ¿Eres una persona que sirve a Dios? ¿O cómo te comportas? Porque decíamos, para etiquetar a alguien es muy fácil. No, fulano es fanático. Yo sí creo en Dios, yo sí. Pero, ¿quiénes son los fanáticos en realidad? ¿Ustedes o nosotros? Y realmente cómo se comporta, decimos, un fanático. Porque es muy fácil, decimos, juzgar. Y un ejemplo, ya se nos va a terminar nuestro programa por el día de hoy. Pero es muy fácil juzgar. En días pasados, y todavía nos alegramos, pero Diego, en días pasados, pues toda la iglesia estábamos en una grande celebración por el 50 aniversario del ministerio apostólico del apóstol del Señor, valga la redundancia. Pero aunque la alegría continúa porque no es solamente un día, decíamos, ya son 50 años de alegría y de esfuerzo y de trabajo del hombre de Dios. Pero muchos consideran las manifestaciones que hacemos hacia Él con un fanatismo, que somos fanáticos y que le estamos dando una adoración a Él cuando no es así. Ya lo hemos hablado muchas veces. Es honra lo que le damos a Él. Es un reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria que decíamos por más de 50 años ya. Él ha hecho de manera limpia, íntegra. Pero la gente dice, no, esos son fanáticos. Cuando en realidad, veamos, cuando viene o va el Papa a ciertas situaciones, sencillamente cuando vino Benedicto a México, allá a Guanajuato, se vio claramente que las monjas sí se hincaban delante de él y él no las levantó. Él no las levantó. Llegando ahí a su casa donde se iba a hospedar, se le inclinaron las monjas, se hincaron y él no las levantó. Entonces, para que veamos quién es el que adora a quién, quién es el que es fanático de quién. Pero nosotros no podemos alegrarnos, no podemos darle un reconocimiento, no podemos poner una lona de anunciando, en este caso como las que hay en los diferentes templos, de este acontecimiento tan grande, tan glorioso, porque somos fanáticos. No podemos cantar un canto de honra hacia Él, no podemos levantar la mano cuando Él pasa para saludarlo porque son fanáticos, lo están adorando. No podemos hacer ciertas cosas porque son fanáticos, son esto, son aquello. Entonces decimos, qué fácil es juzgar, qué fácil es decir, ustedes son estos, ustedes son aquellos, son idólatras, son fanáticos, su comportamiento es de esto. Pero vean, Él nos ha enseñado precisamente la fe que tenemos. Él nos ha engendrado esa fe. Entonces, no somos fanáticos, somos un pueblo de fe. Y bueno, pues nos despedimos con nuestros comentarios. Claro que sí. El texto del cual yo les mencionaba al principio se encuentra en Judas, el capítulo único, versículo número 10, perdón. No, 8. Blasfeman de las cosas superiores. En San Pedro también, la segunda de Pedro 2:10, ahí también pueden encontrar la misma palabra de las que les hablé. Y pues para terminar, finalizar este día y mañana continuar si Dios así nos lo permite. Fanático es porque es enseñado por un fanático.
Fanático es a veces también porque es descendiente de un fanático. Mañana, si quieres, amigos Radio Escucha, quédate con nosotros o acompáñanos. Vamos a hablar más al respecto y vamos a mencionar de la fe que es de Dios y que es la que nos ayuda a salir del fanatismo. Así es. Y bueno, Gerson, también tu comentario final. Pues el día de mañana esperamos la participación también, si gustan de algunos radioescuchas, también estamos pues dispuestos a escuchar sus comentarios y seguiremos tomando muchas cosas. El primero que pues trató de platicar con muchos fanáticos fue el Señor Jesucristo. Se metía en las sinagogas, con los escribas, con todos ellos, y esa es la enseñanza que nosotros tenemos, así que con libertad pues también nosotros pues queremos platicar con todos ustedes. Y pues sí, nos despedimos, nos queda solamente para agradecerles su tiempo y lo esperamos el día de mañana. Nos pueden llamar, como ustedes conocen, área 714-602-8354 y nos despedimos hasta el día de mañana. Que Dios sea el que los bendiga. Luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes. Ya es el final. Yo ya estoy bien hecho paleta. Con razón. No, estoy bien. O sea, porque me calan los ojos. No me iba a cambiar, pero luego no veo las indicaciones y como me gusta estar viendo acá. Y el hermano